Muy buenos días, estimados hermanos. Nos gozamos una vez más por este nuevo amanecer que Dios nos concede para poder estar con ustedes en un nuevo amanecer. Y ya les estamos presentando la mesa de fe de nuestra Iglesia Evangélica Internacional, los Soldados de la Cruz de Cristo. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Estamos a día sábado 19 de diciembre. El tema nos lo trae nuestro hermano Antonio Corrales bajo el título Firmes en la Fe. La lectura matutina la encontraremos en Hebreos 12, los versículos 3 y 4. La meridiana en el Salmo 119, los versículos 33 al 40. La vespertina en Hebreo 11, los versículos 32 al 40. Volvemos entonces al devocional y nos ubicamos en nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en Hebreos 12, los versículos 3 y 4, y leemos así la palabra de nuestro Dios. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dios nos bendiga a través de esta importante lectura de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos a orar en favor de este devocional y en favor de nuestras almas. Querido Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de mucho amor, me arrepiento con todo mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque nos concedes elevar esta plegaria en favor de nuestras almas. Estamos tan necesitados siempre de ti, humanos, débiles y flacos, llenos de imperfecciones. Por ello acudimos a ti, para que tu gracia nos cubra y nos permitas, en tu misericordia, alcanzar más y más de ese favor divino que un día nos llevará al cielo. Estamos en tus manos, Señor, para poder transitar por esta senda de bien, por este camino que tú nos has trazado. Es imposible con nuestra fuerza. Solo tu misericordia nos puede ayudar para salir adelante. Señor, anhelamos estar bien anclados en la fe. Anhelamos ser útiles a tus propósitos. Anhelamos profundamente que tú te agrades de nuestras vidas y nos permitas hacer nuestra mejor parte en favor del bien sobre la humanidad, cumpliendo así con el objetivo tuyo de usar nuestra naturaleza humana para glorificar tu nombre en medio de nuestras debilidades. Por ello pedimos que tú nos ayudes y nos visites en este momento, que nos llenes de tu abundante dirección para hacer con nuestra vida eso que tú quieres, instrumentos de bien. En tus manos están nuestras necesidades de orden material, pero también de orden espiritual. Vivimos en el planeta Tierra y tenemos ansias de ir al cielo. Bendice de una forma especial a aquellos que están enfermos. Sánales por amor de tu nombre. La situación de la pandemia en este planeta Tierra se ha vuelto muy dolorosa. Hay estragos en las diferentes áreas de la vida del hombre. Por tanto, necesitamos que tu bien, tu misericordia se manifieste a favor nuestro y nos ayudes. Permite sobre tu iglesia grande bendición para cumplir asimismo con el objetivo ya trazado
por tu Espíritu Santo, que seamos la luz en medio de las tinieblas, trayendo el rescate y la bendición a muchas almas. Permite que este devocional llegue a los hogares y traiga auxilio, bienestar y mucha ayuda a aquellos que están necesitados. Quédate con nosotros, Señor. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Ayuda a todos los tuyos, que ninguno se quede sin tu cobertura espiritual. Todo lo suplicamos en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leemos la lectura del devocional bajo el título Firmes en la Fe. La historia del cristianismo está llena de anécdotas de creyentes fieles y dispuestos a ofrecer cualquier servicio, aun su propia vida, por defender la fe de Jesucristo. Uno de los ejemplos más destacados de fidelidad durante la persecución bajo el emperador Marco Aurelio fue el de Blandina, una mujer débil a quien todos sus hermanos veían con lástima. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos se vieron obligados a turnarse para intentar vencerla. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada en un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Días después, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Pero aún en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe. Finalmente, las autoridades ordenaron que fuese degollada. Estos ejemplos de hombres y mujeres que entregaron sus vidas por la causa de Cristo deben alentarnos a mantenernos firmes en la fe, aun en los momentos en los que más recrudece nuestra batalla contra el pecado. Pensamiento: si fuera necesario entregar mi vida, con gusto lo haré, Señor, solo para que tu nombre sea glorificado en medio de las naciones. Dios nos bendiga a través de este precioso tema del devocional. Cristo al
Es de noche. Una fuerte tormenta sacude el mar de Galilea. Los discípulos de Jesús luchan por mantener su embarcación a flote y llegar a la orilla. De pronto, ven a su maestro caminar hacia ellos sobre el agua. Pedro le pide que le permita ir a él y caminar, y Jesús le concede su petición. El apóstol salta de la barca y comienza a caminar milagrosamente sobre el agua. Sin embargo, después de dar unos pasos, comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque deja de mirar a Jesús y se asusta al observar la tormenta que lo rodea. Pedro le pide a su maestro que lo ayude y éste lo toma del brazo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Mateo 14, versículo 24 al 32. Analicemos con más detalle este relato de la vida de Pedro y tratemos de contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo demostró Pedro que tenía fe en Dios? ¿Por qué perdió la fe? ¿Qué hizo para recuperarla? Este análisis nos ayudará a estar firmes en la fe. Primera de Corintios 16, versículo 13. Cuando Jesús lo llamó, Pedro demostró fe saltando de la barca. Estaba seguro de que el poder de Dios lo ayudaría a caminar sobre el agua, tal como estaba ayudando a Jesús. De manera parecida, nosotros hemos demostrado fe en Dios dedicándonos a Él y dando el paso del bautismo para ser parte de su cuerpo. Jesús nos llamó, por decirlo así, para que fuéramos sus discípulos y siguiéramos sus pasos. Estábamos seguros de que Él y su Padre nos ayudaría en todo momento. Juan 14:1, Primera de Pedro 2, versículo 21. La fe es una cualidad muy valiosa. Tal como ayudó a Pedro a andar sobre el agua, nos ha ayudado a nosotros a hacer cosas que parecían imposibles. Mateo 21, del 21 al 22. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos cambiado tanto que parecemos personas completamente distintas. Pusimos fe en Dios y nos dedicamos a Él, y Él bendijo nuestro esfuerzo. Colosenses 3, del 5 al 10. Además, la fe nos ha permitido tener su amistad, algo que sin su consentimiento sería imposible para los seres humanos. Efesios 2, versículo 8. Hasta el día de hoy, la fe en Dios sigue dándonos la fuerza que necesitamos. Gracias a ella podemos resistir los ataques de nuestro gran enemigo, el diablo, que es muchísimo más poderoso que nosotros, y los problemas no nos causan tanta ansiedad. Efesios 6, 16. Por otro lado, la fe nos impulsa a darle al reino el primer lugar en nuestra vida, seguros de que Dios cubrirá nuestras necesidades. Mateo 6, versículo 30 al 34. Y por si fuera poco, la fe nos ayudará a alcanzar algo que nunca podríamos obtener por nuestros propios medios: la vida eterna. San Juan 3:16. Si miramos a la tormenta, nuestra fe puede hundirse. ¿A qué puede compararse el viento y las olas que rodeaban a Pedro? ¿Qué no debemos olvidar nunca? El viento y las olas que rodeaban a Pedro mientras caminaba por el agua podían compararse
a las tentaciones y los problemas que nos rodean hoy día. Por más grandes que sean, podemos resistir con la ayuda de Dios. Recuerde que si Pedro comenzó a hundirse, no fue por culpa del viento o las olas, más bien fue porque miró a la tempestad y le dio miedo. Mateo 14:30. Así es, Pedro dejó de mirar a Jesús y su fe se tambaleó. Nosotros también corremos el riesgo de hundirnos si miramos a la tormenta y comenzamos a dudar del apoyo de nuestro Dios. No debemos olvidar que cualquiera puede perder la fe. La Biblia dice que la falta de fe es un pecado que fácilmente nos enreda. Hebreos 12, versículo 1. En el caso de Pedro, demuestra que la fe puede debilitarse en muy poco tiempo si nos concentramos en cosas en las que no deberíamos. ¿Cómo podemos saber si nos está pasando eso? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué podría hacer que se debilitara nuestra fe en las promesas de Dios? ¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de Dios? Pensemos en una de ellas, la de que este mundo desaparecerá para siempre. Nos hemos olvidado de lo cerca que está de cumplirse esa promesa por estar distraído con la gran variedad de entretenimientos que existen hoy. Hebreos 2:3. Veamos otro ejemplo. Dios ha prometido que nos perdonará si tenemos fe en el rescate de Jesús. Pero, ¿qué sucederá si nos obsesionáramos con nuestros errores del pasado y creyéramos que Dios no los ha borrado por completo? Hechos 3:19. La culpa podría hacer que perdiéramos la alegría de servir a Dios y nos alejáramos de Él. Te dejamos con esta reflexión y esperamos que de aquí en adelante nos mantengamos como viendo al invisible, llenos de fe. Ahora deseamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.